estemos siempre juntos. Yo quiero siempre, donde me toque estar, donde ustedes decidan que esté, estaré dando mi ayuda, mi colaboración, porque eso es, creo, una obligación de todos los peruanos, de ser cada día más hermanos, estar juntos, tomándonos de la mano, no siendo tan críticos los unos de los otros. Uno lee los medios y entonces solo se entera de asesinatos, de violencia, de ataques de los unos con los otros. Yo hubiera preferido que los titulares fueran, porque lo hemos hecho, que fueran con construcciones, que ha hecho tal cosa, que han hecho tal cosa. Los peruanos somos campeones, los peruanos somos los mejores del mundo. Eso es lo que quiero. Quiero que cada niño que esté acá, que cada persona que esté acá sea una promesa, que sea una identificación con esos valores y que realmente cambiemos con nuestro ejemplo de fraternidad, con nuestro ejemplo de hermandad. No quiero ser más extenso. Quiero simplemente decirles que gracias porque yo me siento alegre cuando alguien hemos aliviado en su dolor. Yo manejé hace tiempo el seguro social, ustedes lo saben, lo llamado es salud. Y ahí pude apreciar lo que era el dolor, ver en las emergencias, ver las personas que estaban sin posibilidades de hospitalizarse. Por eso hicimos también Solidaridad, los hospitales Solidaridad. Sigamos siempre así, sigamos siendo más hermanos, sigamos siendo más fraternos y estemos juntos bajo el sol de Solidaridad Nacional. Que Dios nos ilumine, que Dios nos cuide. Un abrazo muy fuerte, los quiero muchísimo. ¡Solidaridad!